Estoy dejando la grabación de esta sesión. Acabé de ver un mensaje de un compañero que me dice que tiene como inconvenientes y no se puede conectar. Entonces, pues para que pueda ver la sesión más tarde. Recuerden que me pueden hacer cualquier pregunta directamente o utilizando el chat. Acá me dicen que no tienen audio, entonces por eso es el tema de dejar la grabación. No sé a ustedes chicos cómo les han funcionado las otras herramientas. Yo utilizo Zoom en particular porque pues consume menos ancho de banda. Entonces por eso me gusta utilizar el Zoom. No sé cómo les ha ido con las otras herramientas, con el Drive, con el Meet o con el Teams, no recuerdo cuál es el otro. Con Zoom y con Meet nos ha ido bien. Entonces, pues sí, Zoom funciona muy bien. Creo que no hemos tenido mayores inconvenientes. Si les parece, pues lo seguimos utilizando, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar esta fase. Como les decía, el tema de hoy es actuadores y elementos finales de control. Entonces son aquellos que ya nos ejercen una acción directa sobre el proceso que estamos controlando. Como objetivos de esta primera parte es principalmente identificar los elementos finales de control, reconocer las principales características de las válvulas de control, las bombas y los variadores de velocidad, y tener como criterios al momento de seleccionar un controlador industrial según los requerimientos del proceso. Esto pues ya va a ser un poquito más adelante cuando hablemos de los PLCs. El contenido de hoy es el siguiente. Vamos a hablar principalmente de las válvulas de control, dado que son los elementos finales de control junto con los actuadores que incorporan los que más se utilizan a nivel industrial. Casi en cualquier tipo de industria vamos a requerir de utilizar algún tipo de válvula. Un poco sobre las bombas dosificadoras y los variadores de velocidad. Y en la segunda parte pues vamos a hablar principalmente de los elementos de control, como lo es el PLC. Bueno, recordando un poco conceptos que ya vimos en otras sesiones, cuando hablamos de control o de un sistema de control, es esas acciones que nosotros realizamos para mantener unas variables en unos márgenes establecidos. El caso de, por ejemplo, si estamos controlando temperatura, entonces que esa temperatura siempre se encuentre en un rango aproximado de 60 grados. Entonces que no se pase mucho ni le falte mucho para alcanzar esos 60 grados. Entonces todas esas acciones que nosotros ejercemos sobre esos elementos para generar esa temperatura es a lo que nosotros llamamos un sistema de control. Hay otra manera de entender los sistemas de control con nuestros diagramas de bloques. Y esto ya como conocemos un poco más de teoría respecto a los sensores, a los transmisores y a los elementos de control, podemos establecer digámoslo así, una secuencia cíclica. Primero enunciamos los elementos finales de control o los actuadores, que es de lo que vamos a hablar hoy. En nuestra planta o proceso, los elementos de medición, que serían los sensores, los transmisores, que son los que se encargan, como lo hablamos la sesión pasada, de transmitir la información de los sensores al controlador. Y del controlador pues se hace una conversión para poder hacer ese tipo de cambios que requiere eh, hacerse dentro del actuador bajo pues unas normas que establece directamente el controlador. Para verlo de una forma más concreta, miremos el siguiente ejemplo. Entonces nuestro elemento final de control, que lo tenemos acá, va a ser una válvula. Y esa válvula pues tiene este dispositivo acá que es el que se encarga de cerrar o abrir la válvula. Nuestro proceso va a ser el control del nivel de un tanque. En ese proceso vamos a tener pues nuestro sensor que al mismo tiempo es transmisor, o sea son como dos en uno, que se encarga de medir el nivel presente en el tanque y le envía pues la señal de esas mediciones al controlador. Entonces le envía la señal al controlador. ¿Qué va a hacer el controlador? Pues va a hacer un PLC. Al mismo tiempo, el PLC pues hace sus acciones de control
para enviárselas nuevamente a la válvula y que ésta cierre, abra, cierre un poquito más o abra un poquito más, dependiendo pues de los requerimientos que se estén llevando a cabo dentro del tanque para el tema del nivel. Bueno, entonces los componentes del sistema, ya viéndolos en una aplicación específica, el elemento primario que sería el sensor, como lo hablamos en la clase pasada, el sensor puede involucrar en un mismo conjunto tanto el sensor como el transmisor, y eso es a lo que conocemos también como un elemento primario. Luego vamos a tener nuestro controlador, por lo general es el PLC, es aquel que se encarga de hacer las operaciones de control al mismo tiempo que está leyendo esas señales que le llegan del sensor. Y el elemento final es aquel que ejerce esa acción de control que pues va a tener sus efectos directamente en la planta o en el proceso. Bueno, acá tenemos algunas descripciones de los principales elementos de control más comunes a nivel industrial. Como les comenté en un principio, las válvulas son unas de las más utilizadas, pero también vamos a tener necesidades de controlar energía eléctrica o de regular energía eléctrica. Vamos a tener regulación de velocidad, para eso utilizamos los variadores de velocidad. Eso ya es muy dado hacia el campo de los motores, poder controlar la velocidad de un motor. Y las bombas dosificadoras pues ya son para el control de caudales o de fluidos. Bueno, acá tenemos una frase que nos dice que el 95% de los elementos finales de control son válvulas. Entonces, eso está presente en la industria del gas, en la industria petrolera, en la industria cementera. Bueno, en muchas industrias van ustedes a encontrar distintos tipos de válvulas. No necesariamente van a controlar un fluido, también pueden controlar gases, también pueden controlar sólidos, distintos tipos de materia. En los plásticos también se encuentran este tipo de elementos. Y bueno, hablando ya específicamente de lo que son las válvulas de control, por un lado tienen la acción de control que les llega por una señal eléctrica en muchos casos. También puede ser una señal neumática o puede ser una señal hidráulica, dependiendo de la arquitectura de esa válvula de control. Y lo que va a hacer es, pues ya sea según su construcción, abrir o cerrar el paso de un fluido y con eso pues podemos controlar el caudal, podemos controlar el nivel, podemos controlar la presión, inclusive se puede hacer control de temperatura y de niveles de pH. ¿A qué voy con esto? Piensen ustedes un tanque que tiene un líquido cualquiera y ese líquido se calentó o está caliente más de la temperatura adecuada para el proceso. Se puede abrir una válvula en el cual se mezcle un fluido que esté frío hasta que se pueda controlar la temperatura presente dentro del tanque. Entonces con esas válvulas también podemos hacer control de temperatura. El tema del pH pues es algo parecido, pero ya midiendo si una sustancia es alcalina o si una sustancia es ácida, se hacen ese tipo de acciones para controlar esos niveles de pH. Bueno, esta es la conformación esencial de una válvula de control. Entonces acá se va a involucrar un elemento que va a ser un actuador, puede ser neumático, puede ser eléctrico, puede ser mecánico o hidráulico. Y lo que hace pues es controlar el flujo que transita por esa parte que es la que conocemos como cuerpo. Entonces piensen que la señal del controlador es una señal de tipo neumático, es decir, una presión de aire. Entonces va a entrar la presión de aire, va a mover este émbolo hacia abajo y pues eso lo que garantiza es que esta especie de pistón cierre el paso de esa presión, o no que lo cierre completamente, sino que digámoslo así, lo cierre un poquito para que no pase tanta presión. Entonces con eso se puede controlar directamente la presión, el nivel, inclusive pues el caudal de ese flujo que está pasando por ahí. Más o menos ese es el funcionamiento de una válvula de control. Hay varios tipos de válvulas.
según su arquitectura. Las más comunes ya las vamos a ver, que son las globo, las mariposa y las bola, que seguramente son las que todos conocemos porque son muy parecidas a las que usamos en las llaves del agua de nuestras casas. Entonces vamos a hablar de algunas de las principales. No las vamos a describir todas porque, pues, como ustedes ven, tiene varias segmentaciones. Entonces las más comunes son las válvulas tipo bola, que tienen una bolita adentro en la cual en este caso funciona con una señal, puede ser eléctrica o hidráulica, y lo que hacen es mover esa bolita como lo estamos viendo ahí, y según el movimiento de la bola pues va a entrar más o menos líquido, y si se cierra completamente esa bolita pues va a bloquear la entrada de líquido, ¿cierto? Como lo que estamos viendo ahí. Este tipo de arquitectura es la que utilizan casi todas las llaves de uso doméstico, entonces esas que ustedes tienen allá en los lavamanos o en los lavaplatos, por lo general funcionan con tipo bola, pero pues ya es un accionamiento mecánico manual, ¿cierto? Porque nosotros movemos la perilla para poder controlar que salga más o menos agua. Algunas características de este tipo de válvulas. Como ventajas, una de las principales es que tiene bajo costo. Maneja distintos tipos de fluidos, como los tenemos ahí, fibrosos, viscosos. Eh, Pueden funcionar tanto para caudales grandes, es decir, para grandes tuberías o también para pequeñas tuberías. Tienen una buena característica en cuanto al control. Entonces es posible, dependiendo pues de esas acciones que ejerza el controlador, poder controlar el paso del agua, pues ya sea en un porcentaje exacto. Entonces podemos decirle cierre la llave un 25%, y pues con una serie de ecuaciones se puede controlar el total del paso del líquido. Entonces por eso decimos que tiene unas buenas características de control. Como desventajas o limitaciones, algunas de las que notamos acá es que no son recomendables cuando se presentan caídas de presión. Es decir, que si yo tengo un líquido que va a una presión muy grande, eh, estas válvulas suelen ser un poco lentas, entonces, dadas esas características, no convienen para un proceso en el cual se requieran algunas características especiales. Bueno, otra cosita es que estas válvulas por lo general bueno, son de bajo costo, pero también depende de su arquitectura, pueden llegar a ser un poco costosas. Esta parte que dice que se necesitan actuadores poderosos es lo que les decía: si un fluido va a una gran velocidad y el actuador no tiene la potencia suficiente para mover esa válvula o esa bola, entonces digamos que ahí hay como un cuello de botella, porque no concuerda la velocidad del líquido con la velocidad del actuador, lo que puede llevar a un problema allá en la planta. Bueno, otro tipo de válvulas son las que conocemos como tipo mariposa. Esta que vemos acá, así funciona internamente. Tiene como una placa, y esa placa se puede ir girando gradualmente para controlar la cantidad de flujo que está pasando por ahí. Este simbolito es el que nosotros utilizamos para este tipo de válvulas según las normas ISA, las 5.1, que establecen pues toda esa parte de los diagramas. Bueno, acá tenemos más o menos cómo es el funcionamiento. Entonces va el líquido eh, antes de entrar a la válvula, y se va a chocar contra la placa que tiene la válvula mariposa. A medida que se vaya girando esa placa, pues ustedes ven que se puede dejar mayor o menor cantidad de fluido. Bueno, estas tienen muchas ventajas si las comparamos con las de tipo bola. También pueden ser económicas, pero una de las características principales es que son muy utilizadas para esos procesos en los que se requieren, en los que se tienen grandes presiones o grandes velocidades de fluido,
ya que pueden actuar o se pueden controlar de una mejor manera en contraposición a esa cantidad de fluido, dado pues que suelen ser muy robustas, es decir, que el fluido no puede alterar de alguna manera la posición de la placa. Bueno, otras válvulas son las de tipo globo, que son pues un poquito las que vimos hace un momento, en las cuales tenemos una especie de pistón que lo que hace es, según la, la fuerza que ejerce el actuador, puede cerrar totalmente el paso del fluido o puede ser de una manera gradual. Estas de tipo globo son unas de las más comunes, dado a que muchos fabricantes las fabrican pues y llegan de, con relativa facilidad a casi todos los mercados. Acá hay algunas variaciones de esa válvula tipo globo. Esta es la clásica, entonces entra el fluido, si está abierto pues pasa y si no pues se bloquea. Pero esta que tenemos acá, que la conocemos como de puerto doble, tiene más opciones de control. Podemos controlar ahí más variables porque por esa geometría que tiene, fíjense ustedes, que va a presentar como unos obstáculos dobles y con ello se puede controlar también la presión del fluido que está pasando por esa tubería. Y otros tipos no tan comunes son eh, esta válvula que tenemos acá, que es de tres posiciones. Si se fijan ustedes, pues va a tener tres posiciones y estas pues son utilizadas cuando se requiera hacer algún tipo de división. ¿Cuál es el problema de estas válvulas? Que al hacer una división se va a perder tanto presión como fluido. Entonces por eso es que no se usan tanto y se buscan otras alternativas al momento de querer dividir eh, una tubería. Y tipo Y pues son muy parecidas a las anteriores, a las de globo, pero pues presentan esta forma que es como si fuera una Y, ¿cierto? Entonces por eso se llama tipo Y, pero el funcionamiento es el mismo que veíamos en las anteriores. Bueno, esta imagen que les estoy colocando es para que vean que las válvulas no necesariamente son de tamaños reducidos o de tamaños pequeños. Lo que están viendo ahí es una válvula que se usa en la parte, esto es en una refinería petrolera. Bueno, esto creo que es en Estados Unidos, si no estoy mal, pero fíjense ustedes el tamaño de esa válvula, esta es de tipo bola. Y si ustedes están viendo pues ahí el tamaño de esa válvula, entonces imagínense esas tuberías o esas instalaciones y las presiones que deben manejar para tener que usar una válvula de este estilo. Bueno, y para que puedan funcionar nuestras válvulas, pues vamos a requerir de los actuadores. Como les mencioné hace un momento, los actuadores pueden ser de tipo neumáticos, eléctricos o hidráulicos. O a veces también tenemos una combinación que son electroneumáticos y electrohidráulicos. Bueno, a veces no, esto ya es más común, pues dado que son más flexibles a muchos tipos de operaciones. Entonces este es el mismo esquema que les mostré hace un momento. Acá puede entrar una señal ya sea hidráulica o neumática, baja el pistón para poder cerrar o graduar el cierre de la válvula. Por lo general las que son de tipo neumático involucran internamente un resorte para poder garantizar que la válvula cuando no esté operando pues vuelva a su posición inicial. Esas válvulas trabajan con presiones muy altas. Entonces acá tenemos una descripción que por lo general es de 3 a 15 psi. Ya son presiones que manejan altas y tienen que ser altas porque se debe garantizar que ese fluido pues no vaya a alterar el funcionamiento interno de la válvula. Entonces deben ser presiones muy altas para garantizar una correcta operación.
Las hidráulicas o las electrohidráulicas mezclan la utilidad de algunos líquidos, pueden ser aceites principalmente, en la cual entraría el líquido en alta presión. Esto es para controlar la válvula, ¿cierto? Digamos que este es el líquido de nuestro proceso o no, el fluido de nuestro proceso, por ejemplo, petróleo, y este es el que pasaría por ahí. Y lo que tenemos acá es un aceite o algún tipo de fluido con el cual va a funcionar esa válvula. O sea, lo que hace ese fluido entra ahí a grandes presiones para poder cerrar el flujo de agua o, perdón, de petróleo y pues eh, que no vaya a ocurrir algún tipo de inconveniente. ¿Qué ventaja tienen las hidráulicas con respecto a las neumáticas? Que las hidráulicas, como se utilizan aceites o líquidos con ciertas características, permiten hacer mayores presiones, mayores fuerzas. Entonces, en esas operaciones donde la presión no es suficiente para controlar el proceso, se debe utilizar una válvula o un actuador de tipo hidráulico. El inconveniente de estos tipos de actuadores es que como están manejando, digamos, energía eléctrica y energía hidráulica al mismo tiempo, es un poco engorroso estar trabajando con esos aceites, esos líquidos. Además, ese movimiento de vaivén del resorte entre abrir y cerrar va generando mucho material particulado que va a ensuciar el líquido que esté ahí internamente y esas partículas tienden a desgastar el cilindro en el cual está el resorte. Entonces tienen como muchos inconvenientes y pues no se recomienda, a menos que sea esencial, utilizarlas. Y las que son netamente eléctricas también se conocen como solenoide. Tienen un electroimán internamente, así como el funcionamiento de esas puertas que se cierran con un imán. El funcionamiento es exactamente el mismo. Al recibir energía eléctrica del imán, pues va a cerrar el flujo de líquido en esas tuberías. Otros actuadores que se utilizan para la parte de las válvulas son los servomotores. Entonces ellos llevan internamente un motor eléctrico y una piñonería específica que permite, digamos que acá conectaría la entrada del cuerpo de la válvula y permite graduar eh, de una manera angular, graduar de una manera angular el funcionamiento de apertura o de cierre de esas válvulas. Es decir, que la instrucción que le puede llegar al motor es indicarle que abra la válvula a 90 grados. Entonces, esa crucecita que tenemos ahí, pues se va a girar 90 grados, ya sea para abrir o para cerrar o abrir parcializado. Entonces, tendría un giro de 45 grados. Y bueno, digamos que las características de los servomotores es que dada pues ese funcionamiento angular, tienen que ser exactas en ese ángulo que se le envía. Acá hay una lista de iconos que se usan comúnmente bajo las normas esas que consultamos la vez pasada, las ISA 5.1, para los distintos tipos de válvulas, por ejemplo la de globo, esta es la de bola, la mariposa y algunas otras. Y para los actuadores pues utilizamos esa especie de sombrillita que está ahí encima. Pues eso sí es de tipo eléctrico. Ya si son de tipo hidráulico, neumático, ya cambia un poco el tema de las conexiones. Estos son los símbolos que indican el tipo de energía que utiliza. Bueno, otros elementos finales de control son el tema de los variadores y de los servomotores. Pero pues ya estamos sobre las 8, entonces continuamos con esta parte después del descanso de 8:30. Entonces ahí tienen el enlace, nos vemos en el siguiente bloque.
Y bueno, les estaba diciendo que hay otros elementos finales de control, que son los variadores de velocidad, los servomotores y las bombas. Cada uno de estos pues está dado, digámoslo así, que a un sector específico. Entonces vamos a empezar hablando de los variadores de velocidad. Este tipo de dispositivos lo que se encarga es de convertir una frecuencia a un tipo de señal en la cual se pueda modular o graduar la velocidad de una herramienta que tenga una máquina rotativa. Es decir, que el variador recibe la señal del controlador y el motor o cualquier tipo de dispositivo que se esté variando la velocidad va conectado a ese variador, y digamos que el variador sería como el driver del motor, el que lo maneja. En procesos industriales, por ejemplo en el tema de las bandas transportadoras, esas bandas incluyen motores. Esos motores pues suelen ser de, de gran potencia, dado pues que dependiendo de la operación se requiere pues materiales que pueden ser pesados, y si los materiales son pesados las bandas pues tienen que tener una buena robustez. Entonces, ¿qué se utiliza para controlar esos motores? Variadores de velocidad, en el cual permita pues que la velocidad en la cual transita la banda sea más rápida o más lenta, y eso pues dependiendo del proceso. Ustedes han visto en los videos donde se muestran plantas que utilizan bandas transportadoras, dependiendo del proceso pues hay unas bandas que van más rápido, sobre todo cuando el proceso está completamente automatizado. Esas bandas van muy rápido y funcionan sincrónicamente con otros dispositivos como robots o máquinas que hacen algún proceso. Por ejemplo, en el tema de las plantas de gaseosas o cervezas, en las cuales pues van las gaseosas en la banda y llegan a una máquina que les pone la tapa o les pone la etiqueta, y bueno, se van moviendo a una gran velocidad. Si se requiere bajar la velocidad, por ejemplo, si hay un operador que está mirando el proceso, entonces pues requiere que la velocidad vaya de una manera más lenta para que él pueda inspeccionar, tenga tiempo de agarrar la pieza, revisarla si está bien, y si todo está bien pues la deja correr. Entonces pues es un caso concreto en el cual se utilizan los variadores de velocidad, también utilizados en bombas, en ventiladores, en algunos otros sistemas de transporte, aparte de las bandas transportadoras. Bueno, los servomotores, ya hablamos hace un momento, estos funcionan de manera gradual o angular, entonces tienen una velocidad de giro. Si esta es la posición inicial de nuestro servomotor y se le dice pues que gire 45 grados, ahora la posición va a ser esta. Puede ser que ahí cierre un 25% la válvula o cualquier otro tipo de dispositivos. Si la instrucción es que cierre 180 grados, pues fíjense que ya sería un ciclo o un semiciclo casi completo respecto a su posición inicial. Y sería pues lo que tenemos acá. Así funcionarían los servomotores. Entonces ya con esta última partecita pues concluimos esta parte de los actuadores y de los elementos finales de control. No quiere decir que no hayan más, sino que estos son como los más comunes que se pueden encontrar a nivel industrial. Ahora pues habría que mirar aplicaciones concretas en donde se puede utilizar cada uno de ellos.